tengo unos rulos así para representar a papá. Amén. Y quiero compartirles una palabra que se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 6. Y les voy a ser muy sincera, yo tenía algo preparado, así como dije, esto es lo que voy a hablar. Y hoy en la mañana, mientras preparaba, el Señor me dio otra cosa. Así que ahí dejamos. A ver, Efesios capítulo 6, versículo 1. Déjenme que lo busque, yo lo tenía preparado. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, NTV. Amén. Si lo tienen, me pueden levantar las manos. De ahí que yo los veo. Amén. Gracias, Señor Jesús. Y dice la palabra del día de hoy. Yo tengo como título en Nueva Traducción Viviente, Hijos y Padres. Si alguno tiene NBI, TLA, Reina Valera, 1960, debe andar más o menos en ese contexto. Y es un pasaje muy conocido, es más, es uno de los primeros pasajes que yo aprendí cuando era muy chica, y hoy vamos a hablar un poco de eso. Es uno de los primeros pasajes que yo aprendí cuando era muy chica, es muy fácil de memorizar, y es un muy lindo versículo, ¿amén? Dice así, el versículo 1, Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Antes de continuar, quiero detenerme acá un momento porque estos versículos tienen muchas joyitas hermosas. Tienen muchos mensajes preciosos que uno podría pasarse todo el día hablando, pero vamos a ser cortos para que puedan almorzar temprano. ¿Amén? Y una de las primeras joyitas es esta. Qué importante es, todos somos hijos, todos. Y si sus papás terrenales no se encuentran con ustedes hoy porque no están más en esta tierra, porque están lejos, igualmente todos tenemos un papá espiritual que es nuestro Señor, amén. Y Él merece nuestra honra, Él merece nuestra alabanza y Él merece nuestra adoración. Y sus padres terrenales también, amén. Ya sea que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo, tengan razón, no tengan razón, ellos merecen honra. Y déjenme decirles por qué. Porque el beneficio viene para cada uno de nosotros, amén. Porque dice la palabra que no solo tendremos larga vida, vamos a vivir muchos años, sino que nos va a ir bien, amén. Y este es el primer mandamiento con promesa, entonces es una promesa que el Señor nos da. Si honras a tu padre y a tu madre, si los respetás, si los cuidás, si los ayudás en todo lo que eso implica, vas a tener larga vida en la tierra y te da muy bien. Otra joyita, siguiendo el versículo que quiero compartirles es, padres. Esta me gusta a mí, porque yo no tengo hijos, pero sí tengo padres. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en la que los tratan. Amén. Y antes de seguir leyendo, quiero detenerme un momento acá. Porque a veces creemos que con darle todo materialmente a nuestros hijos, que ya es un montón, porque hoy es muy difícil tener algo material, creemos que ya está, satisfacimos, gracias, satisficimos todas las necesidades que nuestros niños necesitaban, pero no es así, porque nuestros niños tienen más necesidades, además de las materiales. Una de ellas son las emocionales. ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo les pedís las cosas? ¿Cómo los ayudás? Hoy en día está el virtual school, está la escuela virtual. Nuestros niños aprenden de forma online, entonces el padre se ve en la necesidad de estar al lado del niño y decirle, ¿estás estudiando? ¿No estás estudiando? ¿Haces la tarea? ¿No haces la tarea? Ayudarlos con la tarea. Bueno, ¿cómo es nuestro trato en ese momento? ¿Cómo le preguntás a tus hijos? ¿Cómo los levantás? ¿Cómo les hablás? ¿Cómo le pedís las cosas? Voy a ir contando un par de anécdotas en representación del Día del Padre hoy. Una de esas anécdotas es cuando nosotros éramos muy chiquitos, cuando éramos muy chiquitos nos despertaba mamá. Ya después fuimos creciendo, nos mudamos acá a Llanera y nos despertaba papá. Y es muy chistoso. Papá nos despertaba todo re bien, pero se quedaba ahí parado hasta que nosotros nos levantábamos. Chistosísimo. Hasta que él no veía que nosotros nos levantábamos, literal, no que te despertabas, te levantabas, él no se iba.
pero era parte también de su preocupación como padre de decir, bueno, se tienen que levantar porque tienen que irse. Entonces, él estaba preocupado de que nosotros realmente no llegáramos tarde porque a veces él nos despertaba y nosotros nos dormíamos. Entonces, en su preocupación, él esperaba ahí hasta ver que realmente nosotros estuviéramos despiertos. Pero ojo, padres, en cómo tratan a sus hijos. Tengan la edad que sean chicos y por ahí no puedan defenderse por sí mismos, no quiere decir que nos da el derecho o la posibilidad de gritar, hablarles mal, pedirles mal. Amén. Porque recuerden que el primer trato que ellos reciben es el de casa y es el de ustedes. Amén. Y después así van a empezar a tratar al mundo. Entonces, 2 joyitas. 1, honren a su padre y a su madre. 2, traten bien a sus hijos. Y ahora vamos a leer un poquito más el versículo 4. Y esto es increíble porque mucha gente, por ahí los que no saben, yo soy maestra de niños. Y muchos papás, a veces yo suelo hablar con los papás, y inclusive muchas mamás que están acá presentes, cuando veo fotos de sus hijos, les pregunto y les hablo cómo están y me cuentan, y muchas me dicen que se portan terrible y que no saben qué hacer. Puede pasar, pasa, pero les voy a dar una solución. ¿Amén? Más abajo en el versículo 4 dice, más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Amén. Y quiero detenerme acá un momento. Cuando los niños son chiquitos, más o menos entre un par de meses y los primeros años, los primeros 5 o 6 años más o menos, los niños absorben todo, son puras esponjas. Ellos le decís A y hacen A. Es más, nosotros tenemos primitas muy chiquitas que vos le decís ¡ah! Y ella hace ¡ah! Literal, es idéntico, hace lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos repiten y hacen todo. Así es como aprenden a hablar, así es como aprenden a caminar, así es como aprenden a comer, así es como aprenden lo que hacen, viendo y repitiendo. Entonces, es muy importante lo que nosotros les enseñemos a nuestros hijos. Hay una forma en la que vos debes criar a tus hijos, y es en disciplina e instrucción, pero ojo, no es la que a uno se le ocurre. Bueno, a mí se me ocurre instruir a mi hijo en tal cosa y lo voy a hacer. No, porque la palabra es clara, dice disciplina e instrucción que provienen del Señor. No es cualquiera, no es a mí se me ocurrió que mi hijo va a aprender esperando en una esquina en silencio, a oscuras, y esa es mi forma de disciplina. Bueno, pero por ahí no es la que el Señor te muestra como forma de disciplina. Amén. Nuestros niños necesitan ser educados en el Señor. Necesitan aprender quién es el Señor. Necesitan aprender qué hace el Señor. Necesitan aprender cómo obran al Señor. Cómo obra el Señor. Saben que ayer estábamos con una de mis primas más chiquitas y sus papás van mucho a la iglesia. Entonces mi tía siempre les pone historias y qué sé yo. Y ella nos preguntaba, bueno, contame la historia de Jonás. Y uno tenía que contarle la historia de Jonás. Claro, en una versión reducida y como para niños. A veces se nos chispoteaban algunas cosas y éramos como, a ver, estábamos con mi papá y contándole, y bueno, una pedagogía ahí nueva, innovadora. Bueno, contanos la historia de Jesús, contanos la historia de Moisés. Y así íbamos contando historias. Pero había otra de mis primas que había historias que no se sabían. Había algunas que sí y otras que no. Entonces, nos tocó contarle muchas historias de cero. El tema es que llega un punto en la vida de los niños que empiezan a preguntar por qué. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué? ¿Y cómo hizo? ¿Y cómo va a ser? ¿Cómo Dios es Jesús, pero en espíritu? Y uno ahí es cuando debe armarse de paciencia. ¿Por qué? Porque tenemos 2 opciones. Cuando uno empieza a educar a sus hijos, cuando uno empieza a enseñarles, va a haber un momento, e inclusive voy a hacer un parate acá. Esto cuenta para padres a hijos como abuelos a nietos, Ojo, yo he aprendido muchas cosas de mis abuelos. Es más, en representación también del Día del Padre voy a contar otra anécdota. Mi abuelo, que está por acá dando vueltas, está haciendo el asado en este momento. ¡Qué bendición!
pero él tiene por costumbre todos los días encerrarse en su pieza y orar. Literal, ¿eh? Y es un momento sagrado. Todos sabemos que cuando la pieza del abuelo, la puerta está cerrada, no se puede interrumpir. ¿Por qué? Porque el abuelo está en su momento de intimidad. Y eso fue algo que nosotros, sus nietos, también aprendimos. También aprendimos. ¿Por qué? Porque eso nos enseña. Pero fuimos educados en eso, fuimos instruidos. Y eso es lo que nuestros niños deben saber. Entonces, esto cuenta para padres e hijos como nietos, abuelos. O sea que si vos sos abuelo, abuela, tenés nietos, tenés nietas, esta palabra también es para vos. ¿Por qué? Porque a veces nuestros hijos están grandes y decimos, bueno, ya está, yo ya no los puedo educar. Pero tenemos una salvación, tenemos nietos. Bueno, yo no tengo, pero si ustedes tienen nietos, también cuentan. Entonces, nuestros niños deben ser instruidos en la tarea de conocer al Señor. Y cuando uno los va educando, les va enseñando, los niños hacen más preguntas y quieren saber más, y se ponen más curiosos y se ponen a investigar más. Y entonces ahí uno tiene dos opciones. Uno, o se toma 15 minutos, se sienta con su niño y empieza a contestarle las preguntas y a contarle del Señor, que déjenme decirles que debe ser una de las cosas más maravillosas que debe haber. Transmitirle y ver que aquel ser humano que uno ha creado con tanto amor realmente quiere conocer al Creador. No menosprecien eso, no menosprecien cuando sus niños, sus nietos quieren conocer al Creador, porque es algo maravilloso. Porque como dice la palabra, instruye al niño su camino y cuando fuere grande no se apartará. O tenemos la otra opción, decirle, bueno, después te cuento y seguimos con la nuestra. Hay momentos en los que uno no puede sentarse porque tiene responsabilidades. Pero si le dijimos, ahora no puedo, después te cuento, en el momento en el que uno tiene 5, 10, 15 minutos, sentarse con el niño y empezar a contarle nuevamente y decirle, bueno, ¿qué preguntas tenés? Y en la medida en la que uno puede explicarle, porque uno siempre tiene que pasar a versión niño, lo que uno sabe, comenzar a hablarle al niño y explicarle y contarle. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque después queremos que nuestros niños no se aparten o nos preguntamos ¿por qué nuestros niños se apartaron? ¿Por qué nuestros hijos adolescentes no quieren ir a la iglesia? Cuando en realidad todo empieza desde un principio. ¿Cómo educamos a nuestros niños? ¿Cómo los instruimos? Yo me acuerdo que, y les voy a contar esto, a mí siempre me educaron en la iglesia. Yo nací en el hospital y después al mes me fui a la iglesia. Sí, y mi hogar era casa de la abuela, iglesia, casa de la abuela, iglesia, casa de la abuela, iglesia. Así, ¿no? Mi hermano lo mismo. Entonces, yo considero que fui muy bien instruida en la palabra del Señor. Mis papás me compraron una Biblia cuando yo aprendí a leer. Y yo no me perdía una reunión, hermano. Era congregada fielísima. Ningún encuentro me perdí. Creo que desde que pude ir a los encuentros no me perdí ninguno. Pero llega un punto en el que uno tiene una decisión que tomar. Y eso es en mis años de adolescente. En mis años de adolescente yo ya tenía una decisión que tomar. Yo ya sabía qué estaba bien, qué estaba mal. Entonces ya dependía de mí. Y me las he mandado. Por ahí si comparamos con otro pecado usted dice, no es nada. Pero para el Señor todo es pecado. Entonces, si yo me desviaba del propósito del Señor, pecado. Amén. Y yo considero que hubo algo muy sabio que mis papás llevaron a cabo y que es importante que ustedes también aprendan. La disciplina. Amén. Ningún pecado o ninguna cosa mala que nuestros hijos, nietos cometan, si uno tiene la posibilidad, deberíamos dejar pasarla por alto. Amén. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender. Necesitamos ser instruidos. Y la disciplina es parte de la instrucción. El decirte, no, mira, no está yendo bien. Y vos sabés que no estaba yendo bien. Entonces, ¿qué pasó? Como los niños cuando son chiquitos, no toques el enchufe, no toques el enchufe, no toques el enchufe, y te electrocutás, como yo. No lo hagan. Amén. La disciplina es importante. Ahora bien,
La instrucción y la disciplina son muy importantes en nuestros niños. Pero yo me ponía a pensar y decía, Señor, ¿dónde comienza todo? Porque, ¿cómo aprende el niño? ¿Cómo el niño conoce? ¿Cómo el niño descubre? Y quiero leerles algo que me impactó cuando la leí, realmente. Y dice así, los niños aprenden haciendo suyas las actividades, hábitos, vocabulario e ideas de la comunidad en la que crecen. Y comunidad estamos hablando familia y otras comunidades, colegio, jardín, otros familiares, amigos. Y mi pregunta es, ¿está la iglesia dentro de la comunidad de esos niños? ¿Por qué? Porque ahí también van a aprender hábitos y vocabulario y costumbres. Y después, esta es importantísima, esta es el 95% de las cosas que los niños aprenden debe ser por esto. Los niños imitan el comportamiento de sus padres. Amén. Y esto quiero que tengamos muy en cuenta. Y quiero que prestemos mucha atención. Porque el niño imita a su padre. Y quiere ser como su padre. Quiere hacer lo que hace su padre. Muchos niños quieren trabajar de lo que trabaja su padre. Y terminan, vos le preguntás de qué quieres trabajar. Y te cuentan lo que el papá hace. ¿Por qué? Porque ven y quieren hacer. El tema es, ¿qué versión de vos está viendo tu niño? ¿Qué es lo que está viendo el niño en vos? ¿Vos sos tu versión súper mega carnal? ¿O sos una versión más parecida al Señor? Porque recordá que vos también tenés un papá. Yo también tengo un papá. Nosotros tenemos un papá. Por ahí nuestro papá terrenal tiene fallas. Porque no deja de ser una persona. Pero nuestro papá espiritual no. Y es a Él a quien debemos imitar. ¿Por qué? Porque tenemos pequeñas personitas que van a querer ser como nosotros. Abuelo, abuela, madre, padre, tío. Si vos podés ser la mejor versión para que los niños aprendan, debemos ser. Porque ¿sabes qué? Dice la palabra que nosotros nos vamos a ir perfeccionando hasta el día de la venida del Señor. Pero el Señor no es alguien que se oculta para que nosotros no sepamos quién Él es. Por el contrario, nos dejó la Biblia, que la Biblia está llena de el Señor y sus pensamientos y sus formas de actuar y sus planes y sus tiempos. Está lleno. Tenemos forma de conocer al Señor. Tenemos forma de imitar al Señor. Inclusive en los frutos del Espíritu. Gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, paz. Y me faltan... No, creo que me faltan. Pero nosotros debemos ser como el Señor. En los primeros años de vida, el niño normalmente está más con la mamá, porque es la mamá quien amamanta, quien se despierta más, el bebé sale del cuerpo de la mamá, entonces lo que más reconoce es a su mamá. Pero padres, ustedes tienen una responsabilidad delante de Dios. El Señor les va a preguntar por su familia. ¿Qué hiciste? ¿Pasaste por alto? ¿No pasaste por alto? ¿Actuaste? ¿No actuaste? Sin importar de la respuesta de nuestro hijo. El Señor te va a pedir cuenta por tus acciones. Entonces, ¿vos estás siendo la versión más cercana de Dios para que tus hijos puedan también ser la versión más cercana de Dios? ¿O tus hijos están viendo un comportamiento raro? ¿O estamos teniendo actitudes agresivas, gritos, pleitos, mal vocabulario? Los dejamos solos, que se arreglen. Porque por ahí no les gritamos, no les decimos nada, pero arreglate, haz la tuya. ¿El Señor te dice arreglate, haz la tuya? A mí no me lo dice, chicos. A mí no. El Señor, yo puedo dar fe que el Señor no me ha dejado en ningún momento. Abuelos,
padres, madres, hermanos, necesitamos ser la versión más parecida al Señor. No solamente por los niños, sino por nosotros. Sabe que por ahí usted tiene hijos que ya son grandes y dicen, bueno, yo no los puedo instruir. Pero todos tenemos el llamado a ganar almas para Cristo. Y esas almas, en sus primeros comienzos, son como niños, que necesitan instrucción, necesitan ser guiados, necesitan ser acompañados. Y nosotros somos sus papás espirituales. Yo tengo chicas en la célula y yo soy como su mamá espiritual. Porque ellas, si yo hago, hacen, si no hago, no hacen. Hacen lo que les enseño, pero al fin y al cabo, si yo no hago lo que les enseño, no van a hacer lo que les enseño, van a hacer lo que ven de mí, porque dice, me enseña, pero hace otra cosa. Entonces, todos somos mamás y papás espirituales y también terrenales algunos. Seamos la versión más parecida al Señor que podamos. ¿El Señor está creciendo en vos o está creciendo tu carne? ¿O pasás más tiempo en el trabajo o la tele o haciendo otras actividades que buscando al Señor? ¿Es el Señor tu prioridad número 1 o está ahí como, bueno, si tengo tiempo? ¿Por qué? Porque si queremos que a nuestros hijos les vaya bien, que ellos tengan todo lo que necesitan, si nosotros queremos saber cómo ayudarlos cuando necesitan, hablo de hijos terrenales e espirituales, necesitamos ser lo más parecidos a Dios posible. Necesitamos primero ser instruidos por Dios. Si yo no acepto la disciplina que el Señor me da, si yo no acepto la instrucción que el Señor me da, ¿cómo puedo pretender que aquel que está viendo lo que yo hago, sí lo haga, si yo no lo hago? Amén. Necesitamos ser lo más parecidos posibles a Dios. Y por eso yo hoy les compartía que me puse unos rulos para parecerme a mi papá. En personalidad soy bastante parecida físicamente, por ahí. Yo tengo lacio, miren, acá ya no se me chipoteó todo. Pero sí debería ser todos los días con nuestro papá celestial. Deberíamos anhelar ser como Él, anhelar saber lo que Él sabe. Anhelar estar con Él todo el tiempo. Yo amo pasar tiempo con mi papá. Él es re chistoso. Ustedes ven los chistes de las predicas, pero nosotros tenemos también otros chistes. Y son re chistosos. Y nosotros nos divertimos, y imitamos, y jugamos, y aprendemos. Y yo amo pasar tiempo con él. Pero así también amo pasar tiempo con mi papá celestial. Y ese debería ser nuestro mayor anhelo, nuestra mayor inquietud en el día. Pasé tiempo con mi papá, lo vi, no lo vi, lo saludé, no lo saludé. ¿Cómo estás reaccionando? ¿Estás imitando al Señor? ¿No estás imitando al Señor? ¿Estás lejos de ser como el Señor? Te invito a que cierres tus ojos un momento.